Buenos días, Filipines. Yo les voy a hablar sobre la regulación de la presión arterial. El flujo sanguíneo debe ser asegurado a pesar de las condiciones cambiantes ambientales y el estrés tisular. Esto se logra gracias al control de la actividad cardíaca y del flujo sanguíneo. Se debe asegurar una perfusión adecuada a todos los órganos del sistema y una canalización del flujo sanguíneo a los órganos activos. Esto se logra gracias a un control en el diámetro de los vasos sanguíneos. Este diámetro responde a estímulos locales, a señales hormonales y a señales nerviosas. Yo les voy a hablar específicamente del control local de la presión arterial. Este va a tener dos grandes fases, un control a corto plazo o agudo y un control a largo plazo. El control a corto plazo tiene dos grandes ramas, una de teorías metabólicas y es la teoría miógena. Las teorías metabólicas van a ser varias. Una es la teoría vasodilatadora, otra la teoría de la falta de oxígeno o de nutrientes y un tipo especial de mecanismo metabólico es la hiperemia, que vamos a dividir en reactiva y activa. Además, tenemos factores de relajación y contracción de origen endotelial. Estos no van a entrar dentro de esta clasificación, sino que van a ser un control prolongado gracias a una acción inherente a las células endoteliales. Muy bien, comencemos a hablarles del control agudo, específicamente de la teoría vasodilatadora metabólica. Esta nos dice que un incremento en el metabolismo o una reducción en la disponibilidad de nutrientes da como resultado un incremento de la excreción de sustancias vasodilatadoras por las células de ese tejido, como la adenosina, la histamina y algunos iones. Comencemos a hablarles de la adenosina. El ATP extracelular, que actúa como cotransmisor parácrino-autócrino, puede ser desfosforilado por una ectoATPasa para producir AMP, ADP o adenosina. La adenosina va a actuar sobre receptores tipo P1 que están acoplados a proteínas G inhibidoras que tienen dos subunidades. La subunidad alfa va a inhibir a la adenilato ciclasa con su ulterior efecto y el complejo beta-gamma va a activar canales de potasio y va a inhibir los canales de calcio dependientes de voltaje. Hablemos de la histamina. La histamina va a tener cuatro receptores, H1, H2, H3 y H4. Los receptores H1 van a estar acoplados a proteínas GQ, que van a actuar sobre la fosfolipasa C para producir trifosfato inositol y diacilglicerol. El diacilglicerol va a estimular la formación de proteínas sinasas dependientes de calcio, o PKC, y el IP3 va a abrir los canales de calcio del retículo sarcoplásmico, que va a abrir a su vez más canales en la membrana mediante la apertura de SOX, y esto va a llevar a un incremento del calcio intracelular, que va a actuar sobre fosfolipasa sensible al calcio tipo A2, que va a producir ácido araquidónico, el precursor de las prostaglandinas, y otros efectos, como la estimulación de la formación de óxido nítrico, la activación del intercambiador sodio-calcio y la activación de canales de potasio dependientes de calcio. Los RH2 van a llevar como último efecto a la formación de proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. La vasodilatación se va a llevar a cabo por los receptores H1 de una manera rápida pero breve y de los receptores H2 de una manera lenta pero prolongada. Acerca de los iones, vamos a tener iones potasio, hidrógeno y la molécula de dióxido de carbono que van a interactuar de manera muy cercana. La molécula de dióxido de carbono se va a asociar con moléculas de agua para producir ácido carbónico. Este se va a disociar para formar bicarbonato y iones hidrógeno. Los iones hidrógeno entran libremente a la célula y una vez dentro provocan la salida de potasio, lo que va a provocar una hiperpolarización y la posterior vasodilatación. Acerca de la teoría de la falta de oxígeno, sabemos que el músculo necesita energía
para contraerse. Este diagrama es del músculo esquelético, pero recordemos que hay una diferencia entre la contracción del músculo esquelético y del músculo liso. El músculo liso necesita oxígeno para contraerse, además de que la escisión del ATP es 10 veces más lenta. Al necesitar oxígeno, el músculo liso, cuando bajan sus concentraciones, se va a relajar, pero si las concentraciones de oxígeno aumentan, se va a contraer aún más. Acerca del mecanismo metabólico que es la hiperemia, tenemos dos tipos. Una que actúa cuando ocluimos algún vaso y liberamos de manera repentina, provocando un aumento de flujo inmediato. Esto es la hiperemia reactiva o pasiva. Y la otra es cuando cualquier tejido incrementa su actividad metabólica produciendo vasodilatación, es la hiperemia activa o arterial. Pasemos a la teoría miógena, que es relativamente simple. Esta nos dice que la presión arterial va a ejercer presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos, pero que los vasos sanguíneos van a tener canales de calcio sensibles al estiramiento que van a provocar su contracción ante una presión arterial excesiva para evitar así una distensión excesiva de los vasos. Acerca de los factores de relajación y contracción de origen endotelial, les voy a hablar sobre dos sustancias, sobre el óxido nítrico y sobre la histamina. El óxido nítrico es sintetizado gracias a la óxido nítrico sintasa, o SON por sus siglas en inglés, que convierte L-arginina a L-citrulina y óxido nítrico. El óxido nítrico actúa sobre las proteínas G, T en el músculo liso vascular, que activa guanilato ciclasa para producir GMP cíclico. El GMP cíclico activa la proteína sinasa dependiente de este, que va a producir varios efectos para provocar la vasodilatación, como una activación de los canales de potasio activados por calcio, una inhibición de los canales de calcio activados por voltaje, una inhibición de la ROA, una estimulación de la bomba calcio-tepeasa del retículo sarcoplásmico o de la membrana celular, y mediante la inhibición del trifosfato de inositol para evitar que se abran los canales del retículo sarcoplásmico. Acerca de la endotelina es producida como una pre-pro-hormona o una pre-pro-endotelina, que es llevada a una bica-endotelina y que es cortada mediante proteólisis para obtener endotelina 1, que es la forma principal, que actúa sobre los receptores de endotelina A, unidos a proteínas GQ, que actúan sobre fosfolipasa C para producir trifosfato inositol y diacilglicerol. El trifosfato inositol actúa, como ya sabemos, incrementando las concentraciones de calcio intracelular, provocando así vasoconstricción. Acerca del control a largo plazo, tenemos factores angiogénicos como el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento del endotelio vascular y la angiogenina. El factor de crecimiento del endotelio vascular es el más importante de los tres y del que más se tiene información. Como su nombre lo dice, los factores angiogénicos promueven la formación de nuevos vasos sanguíneos. Además, tenemos factores antiangiogénicos, como la angiostatina, que es derivado del fibrinógeno, y la endostatina, que es derivado del colágeno. Como su nombre lo dice, van a evitar la proliferación de vasos sanguíneos. Principalmente se está investigando para usarlos en el tratamiento contra el cáncer. La angiogénesis se va a llevar a cabo gracias a una proliferación de las células endoteliales en laberintos primitivos que van a ir creciendo y después van a ser remodelados en una red vascular altamente organizada que va a ser tapizada
por todos los elementos como pericitos y células musculares lisas para formar una verdadera red vascular madura.